¿Traen Biblia o traen en el celular? En el celular sí. En el celular, bueno, lo pueden ahí ver y todo. Y vamos a comenzar en Filipenses 2:14, ¿no? Filipenses 2:14. Si pueden abrir sus Biblias en Filipenses 2:14. Y fíjense, vamos a ir a Filipenses 2:14. Filipenses 2, verso 14, y nos dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en otras versiones hay tres tipos de versiones, y vamos a ir a la versión de la NBI, y nos dice así, versión NBI, nos dice: nada hagáis sin quejas ni murmuraciones. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nada hagamos sin quejas, sin murmuraciones. Y el verso, vamos a regresar ahora al verso 4, al verso 3 de Filipenses 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y pues te pedimos, Señor, que tú pongas la palabra en nuestra boca, Señor, y que tú seas, Señor, y abras nuestros oídos espirituales, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque toda tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén. Entonces, aquí Pablo, en esta carta, nos está diciendo que nada hagamos por queja ni por contienda, y a veces por queja o por murmuración en la otra versión, en la NBI. Cuando nosotros hacemos algo por queja o por murmuración, toda queja es en contra de Dios. Entonces nosotros como hombre, ¿qué es lo que pasa? Estamos muy dados a quejarnos y no agradecer. Y la murmuración, ¿qué es? El hablar mal de los demás. Hay personas que Dios pone como autoridad, o también hay personas que Dios pone como tus instituciones, el gobierno, personas en tu familia o en tu casa, y cuando tú murmuras, también toda murmuración es en contra de Dios, ¿no? Entonces eso es hablar mal de los demás, ¿no? Entonces dice el apóstol Pedro, ¿no? Nos dice en una parte, ¿no? Si quieres ver días largos en tu vida, días largos y felices en tu vida, refrena tu boca de hablar todo mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, ¿no? Pues no quejarnos, ¿no? A veces nos quejamos de todo, ¿no? De la situación, de lo que vivimos, o murmuramos, ¿no? Hablamos mal de las personas, ¿no? Como creyentes ya, Pablo nos dice en Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, ¿no? Y revestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? ¿Cómo tiene que estar vestido? Conforme a la verdad, conforme a la justicia. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres, ¿no? Vestirnos de ese nuevo hombre, ¿no? O sea, ¿cómo se oye un creyente quejándose? Fíjense, vamos a tomar textos bíblicos de cuál fue el pecado de Israel, ¿no? La falta de fe. Hubo un pecado en Israel grande, fue falta de fe, la incredulidad, la queja y la murmuración, ¿no? Por eso ellos no entraron a la tierra prometida. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, ¿no? Pero vamos a tomar primero Hebreos 4, después vamos a ir al libro de Éxodo. En Hebreos 4, del 1 al 10, fíjate, ve lo que nos dice el autor de los Hebreos, ¿no? El autor de los Hebreos nos dice esto, fíjate, ¿por qué Israel no entra a la tierra prometida? Nos vamos a dar cuenta en esta parte. Fíjate, dice así el verso 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. ¿Cuál es la buena nueva? Jesús. Esa es la buena nueva, el evangelio, la buena noticia de salvación. Ellos fueron anunciados. ¿Qué dice la Biblia? La salvación venía a los judíos, pero ¿qué hicieron los judíos? Ellos la rechazaron. Entonces, ¿quién fue la salvación? Ahora viene a través del Hijo. Si tú puedes revisar la Biblia, en varios textos dice que Israel era el Hijo, era la vid, ¿sí me entiendes? Y ahora la vid se encarnó, ahora el Hijo, Dios ha entregado a su Hijo. ¿Sí? Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Fíjate, dice el verso 3, dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Fíjate, aquí lo que nos está tratando de decir el autor de los Hebreos en el verso 3, que desde que la fundación del mundo ya estaba hecho, en los 7 días, Génesis 1, cuando Dios culminó toda obra, todo hombre ya había entrado a su reposo, porque tú puedes ir a Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, nos dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos irreprensibles y sin mancha. Eso es lo que nos dice, ¿no? O sea, Él nos escogió, así como escogió al pueblo de Israel, así ha escogido a su iglesia, ¿no? Entonces, todos los que confesemos que Jesús es el Señor y al tercer día resucitó, somos salvos. Esa es la salvación que Él nos da. Ya hemos entrado a su reposo, no tenemos que hacer más nada, ¿no? O sea, como creyentes no tenemos que hacer nada, la salvación está dada. La salvación no se gana por obras, ¿sí? ¿Cómo se gana la salvación? Por fe, ¿sí? Eso es lo que justifica a todos los hombres, la fe. Tú puedes leerlo en Romanos 4 y también lo puedes leer en Romanos 5. Romanos 5 nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz del Calvario. O sea, tenemos una justificación, ya fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Fíjate, el verso 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que la falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, hemos reposado, no hay más nada que hacer. Pero ¿por qué no entra el pueblo de Israel al reposo de Dios? ¿Por qué no entra? ¿Cuánto tiempo pasa Israel en el desierto? 40 años quejándose, ¿sí? Dios llama a un hombre, Abraham, ¿y qué le dice? Yo te voy a formar una nación de sacerdotes, ¿sí? Pero tienes que ir a multiplicarte Egipto 400 años. ¿Qué fue lo que hizo Abraham y su pueblo? Fueron 400 años esclavos a Egipto. Dios levanta un intercesor, un redentor. Moisés es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un intercesor. Intercedía por el pueblo de Israel. Y por medio de Moisés liberta a Dios a Israel de Egipto, ¿sí? Israel tuvo que irse a multiplicar a Egipto para ser una nación grande, una nación de sacerdotes. Y ellos tenían un plan, un propósito por parte de Dios. Pero ellos no cumplen la ley, ellos lo desechan, ¿sí? Entonces ellos empiezan a quejar, a murmurar. Ellos están 40 años en el desierto, cuando Dios los saca, ¿no? Cuando Dios dio una orden a Faraón, le dijo: voy a sacar a mi pueblo con sus maravillas, ¿sí? Y Dios saca a Israel con sus maravillas del pueblo de Egipto, lo saca. ¿Por qué? Porque le manda esas plagas postreras. ¿Por qué le manda esas plagas postreras? Porque es la idolatría, ¿sí?, del pueblo, ¿sí? Les manda a ellos, por ejemplo, ranas, moscas. Les contamina el Nilo, les contamina también el sol, porque ellos adoraban al sol, adoraban al Nilo, adoraban a las ranas, a las moscas. Dios les dijo: tu idolatría está en ese tiempo, ahí te va todo esto. ¿Y cómo está ahora el día de hoy el hombre? ¿Qué está adorando? ¿Está adorando a Dios? ¿Qué es lo que adora hoy el hombre hoy en día? Adora todo, ¿sí? Pero menos a Jesús. O sea, cada vez la verdad se tapa más. Ellos tenían la verdad, pero nos damos cuenta cómo ellos empezaron a quejar. Cuando en el último momento, a través del primogénito, que es la última muerte, cuando anuncia la última plaga, que es la muerte del primogénito, y que es la Pascua, porque tenían que ir a celebrar Pascua ellos al desierto, ¿sí? Porque fue la muerte del primogénito, nos damos cuenta que ya Dios abre el mar y pasa a Israel, ¿no?, a través del mar. Y cuando ellos pasan sobre el mar, Faraón y su ejército es eliminado totalmente, pero aún así ellos, ¿qué les pasa? No creen, ¿sí me entiendes? Están incrédulos. Entonces vamos a tomar, eso es del verso del capítulo 1 al capítulo 14, pero vamos a tomar ahorita, fíjate, vamos a tomar estos textos, fíjate. Primero vamos a ir a Génesis 15, 13, 16, esto es lo que hablábamos, de que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, 13, 16. Génesis 15, 13 y 16, y nos dice así. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava,
y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Fíjate, aquí Dios ya le había hecho una promesa a Abraham, que iban a ir esclavos al desierto. ¿Cuántas veces Dios nos hace promesas como hombres y a veces no creemos y somos igual que Israel? ¿Sí me entiendes? O a veces no confiamos. Más bien Dios no nos tendría que prometer nada, ¿no? O sea, simplemente estamos de pie por fe. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros no le tenemos que pedir nada a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, Él ya nos dio la salvación. Nosotros ya nada más somos por gracia, somos salvos. Y esto es por medio de la fe. O sea, Dios no nos tiene que dar nada, ¿no? No podemos tomar a Dios y hacer como un trueque con Dios, ¿sí me entiendes? Señor, porque yo me porto bien, tú me bendices, porque yo hago las cosas, tú me bendices, ¿no? Simplemente Dios te salvó ¿de qué? Del infierno. Simplemente Dios te salvó de la condenación, de la muerte. Tú no le tienes que pedir nada a Dios, más que adorarle en todo tiempo y todo momento como hombre, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer todos los hombres, ¿no? Adorarle en todo tiempo y en todo momento, ¿no? Esa es la verdadera adoración. Cuando yo confío en Dios en todo tiempo y en todo momento. Fíjate. Sigamos aquí en esta parte. Fíjate, Dios ya llamó a Abraham de Ur. Dios ya le había prometido multiplicarlo en Génesis 12 y 13. Ahora vamos a Éxodo 14, del verso 11 al 14. Fíjate, vamos a ir a Éxodo 14, del verso 11 al 14. Fíjate, dice esto, Fíjate, aquí empieza la murmuración del pueblo de Israel. Dijo así, fíjate. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? O sea, el pensamiento de Israel, ¿no? O sea, ellos pensaban que Dios los había libertado y los había sacado del mar. ¿Y qué le dicen a Moisés? O sea, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Cuántas veces a veces nosotros como hombres somos igual que Israel, ¿no? Y de repente Dios te saca, ¿sí me entiendes?, del lodo, porque si tú te vas a 1 Corintios en el capítulo 1, en el verso 26, ¿qué te dice, no? Dios toma ¿de qué? De lo necio y lo de menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿De dónde nos saca Dios, no? Como hombres. Y a veces tú, ¿qué empiezas a hacer? Empieza la queja, ¿no? Y dices, Señor, estaba mejor antes, ¿sí me entiendes? Pero si en cambio tú estás mejor ahorita con Cristo, ¿sí me entiendes? Segunda de los Corintios 5:17 nos dice esto. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura. Tú ya fuiste lavado por la sangre. Fíjate, así nos comportamos igual que Israel, con la queja, la murmuración, ¿sí me entiendes? Murmuramos en contra de Dios, nos quejamos. Señor, ¿en quién confiamos los hombres? ¿Que todo hombre en qué confía? ¿En un nuevo gobierno? ¿En un nuevo presidente? ¿En que la economía va a mejorar? ¿En que el país va a mejorar? ¿En que su situación va a mejorar? ¿Sí me entiendes? Y no confían en Cristo. ¿Sí me entiendes? ¿Con quién estaba Israel en este momento? Con Dios. ¿Sí me entiendes? Él los eligió, los escogió desde antes de la fundación del mundo, así como te escoge a ti. ¿Sí me entiendes? Y te dice, quiero que camines en mi camino. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué hacemos como hombres? A veces desviamos nuestro camino y estamos así. Somos igual que Israel. 40 años en el desierto. A veces nosotros también tenemos que pasar 40 años. ¿Sí me entiendes? Dios nos dice, tienes un propósito. Ve a Jeremías 29:11 en tu casa y lo buscas. Te dice esto, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar a conocer el fin que esperamos. ¿Sí me entiendes? El creyente debe de pensar como creyente. El creyente no puede pensar como el mundo. El mundo cómo piensa, ¿no? Tal vez los del mundo piensan que a sus fuerzas, a su intelecto, que ellos lo pueden. Por eso dice Dios, yo tomo de lo vil y lo menospreciado. Y a Israel le dice en Deuteronomio 6, le dice esto, tú lo puedes buscar. Le dice, yo los tomé de lo más pequeño, de lo más insignificante de todas las naciones, no para que se enaltezcan, sino para que confíen en mí. Un creyente no debe de confiar en su recurso, un creyente no debe de confiar en su intelecto, un creyente no debe de confiar en la situación que está viviendo el mundo, debe de confiar en Cristo. Él es la roca, ¿sí me entienden? El creyente debe de confiar en eso. Fíjate, dice así, sigamos el verso 11, dice, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, le reclamaban a Moisés. Tú te puedes dar cuenta y lo puedes leer toda esta parte, fíjate, cuando ya están cruzando el Mar Rojo. El verso 12 nos dice,
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. O sea, ellos sentían que estaban mejor en Egipto. Y si tú investigas o si tú estudias la palabra bien, Egipto es un tipo de mundo. Y Dios los estaba sacando de Egipto. ¿Sí me entiendes? Y a veces Dios quiere sacar al hombre de Egipto. Pero a veces el hombre que dice, estoy mejor en Egipto. ¿Sí me entiendes? Cuando estamos mejor en Cristo. ¿Sí? Fíjate. Dice esto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Fíjate, y Dios le da un orden a Israel, vea Deuteronomio 17. Cuando Dios le da un orden a instrucción de un rey, fíjate, le dijo a Israel, ya nunca más volverás a Egipto, ya nunca más volverás a Egipto. Y tú lo puedes leer durante toda la ley, y Dios le dio una orden a Israel, ya no vuelvas. Fíjate, Deuteronomio 17, en las instrucciones de un rey. Fíjate, ve lo que dice, el verso 16, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. O sea, Dios ya les había dicho, ya no regreses a Egipto. ¿Sí me entiendes? Si al creyente que te dice, no, yo te saqué del mundo, tú puedes leerlo en 1 Juan 2, 15 al 18, dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, pero el quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un creyente? O sea, digo, estamos aquí del mundo, pero nuestra ciudadanía no es de este mundo como creyentes, ¿no? O sea, nosotros como creyentes deberíamos de considerarnos igual que Israel, peregrinos y extranjeros en nuestra tierra, y abstenernos de los deseos carnales con los que batalla el alma, ¿no? Como creyentes. Eso es lo que deberían hacer todos los creyentes, ¿no? A eso está llamado la iglesia. Pero ¿qué es lo que hacemos? A veces nos adaptamos al mundo y participamos de la carne, ¿sí me entiendes? Y a veces Dios también te dice, sal, ¿no? O sea, sal de ese camino, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre, no? Pues entregar su vida a Cristo, o sea, porque tú a tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Si tú pasas más tiempo en la carne, vas a vivir más en la carne. Si tú pasas más tiempo en Egipto como Israel, te vas a acordar más de Egipto. Pero si pasas más en el Espíritu a través de la oración, leyendo la palabra, estudiando la Biblia, orando más, buscando más a Jesús, ¿qué va a pasar? Pues más te vas a llenar del Espíritu. Y aunque estés en tu trabajo, sabes que tu trabajo proviene del Señor. Como dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si tienes tu empresa vas a saber que pertenece al Señor, y todos tus siervos pertenecen al Señor, los vas a tratar de cuidar como cuida Cristo a una oveja. ¿Sí me entiendes? Si tú eres madre, vas a cuidar a tu hijo como una madre. ¿Sí me entiendes? Lo vas a tratar de entender. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Sí me entiendes? Igual que Israel. Israel era un pecador. Era un pueblo de duro servicio. Así consideró Dios a Israel. ¿Sí me entienden? Un pueblo de dura servicio. Lo consideraba así, duro, necio. ¿Cómo somos nosotros cuando no pasamos en Cristo? ¿Cómo somos nosotros como hombres cuando caminamos en nuestros caminos? ¿Sí me entienden? Fíjense, sigamos aquí. Deuteronomio 14. Éxodo 14, perdón. Ya está perdí la cita, disculpen. Fíjate, Éxodo 14. Fíjate. El verso 14, ¿no? El verso 14, sí, verso 14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea por ti? Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Quién peleaba por Israel? Dios. ¿Sabías que si tú lees Romanos 11, la palabra te dice que nosotros somos la Israel adjuntada? ¿Por qué? Tú lo vas a leer en casa. Dice, ellos fueron desgajados por su incredulidad, y eran las ramas, porque ellos eran la vid verdadera. Pero ahora nosotros, siendo olivos silvestres, dice así, lo estoy interpretando con mis palabras, ahora fuimos adjuntados, ¿sí me entiendes? Como pueblo, como nación santa. 1 Pedro 2:9 te dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre, para anunciar el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es la iglesia.
¿Sí me entiendes? La iglesia no se hizo, si Dios en su misericordia, en su bondad te provee un buen trabajo, si Dios en su misericordia, en su bondad te provee una buena economía, una estabilidad económica, eso es añadidura. ¿Sí me entiendes? La iglesia está hecha para glorificar a Dios, para anunciar a Dios en tu momento. Para eso está hecha la iglesia, ¿sí me entiendes? Por eso dice el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ahora ya somos luz. Porque antes, ¿cómo estábamos? Como creyentes, ¿sí me entienden? Dios saca al creyente del bote de la basura, ¿no? A mí me sacó del alcoholismo, de la drogadicción, ¿sí me entiendes? De la mala manera de vivir, de la pornografía, ¿sí? De las relaciones destructivas, ¿sí? De quererme suicidar. De ahí te sacan. O sea, nada más haz un recuento. Israel, ¿de dónde lo sacó? De los sepulcros, ¿sí? Lo sacó de dónde? De la idolatría. Y se estaban quejando. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quejamos? ¿No? O sea, no recordamos quién es Dios. Así estaba Israel, no recordaba, ¿no? Decía, ¿en dónde está Dios? ¿No? Nos ha dejado, nos has traído aquí a morir. Fíjate, sigamos. Ahora vamos a tomar, sigamos en Israel, vamos a tomar hoy como parámetro Israel. Fíjate, Israel se quejaba y decía, estábamos mejor en Egipto. Ellos ya habían salido de la esclavitud de Egipto y seguían quejándose. Ellos ya habían tenido la salvación. Ellos eran la salvación para todo el mundo, ¿sí? Si tú lees todo el escrito, Israel era la salvación para todos los gentiles. Pero ellos desecharon la ley en el Sinaí. Y también hasta el último Dios les edifica el templo. Y también lo desechan. ¿Sí me entiendes? Ahora la salvación está para quién, para los creyentes, para los cristianos, para los que han sido salvos, redimidos. Esa es la salvación. Si viniera hoy el rapto de la iglesia, porque yo siempre he creído en un rapto de la iglesia, ¿sí me entienden? Porque nosotros somos iglesia pretribulacionista, que es, la iglesia no va a sufrir la tribulación, sí, ya está escrito, yo sé que a lo mejor es algo fuerte para todos, pero si viniera el rapto de la iglesia se salvaría y Dios la guardaría de la ira, la gran tribulación, cuando es el fin de los tiempos, ¿sí me entienden? O sea, es algo que a veces no lo alcanzamos a concebir, ¿no? Pero tú lo puedes leer, ¿no? En 1 Corintios 15, ¿no? Lo puedes leer también en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que el mismo Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de ángel, primero a resucitar a los muertos en Cristo y después por su iglesia, ¿no? O sea, tiene que haber un rapto, ¿sí me entiendes? De la iglesia no va a sufrir la ira, ¿sí me entiendes? Pero ¿quién va a sufrir la ira? De Dios. Y la ira de Dios no es una ira castigadora, destructora, como lo pinta Hollywood, ¿no? O sea, con sus escenas de apocalipsis y el fin del mundo y de destrucción. O sea, la ira de Dios es porque Él quiere acabar el pecado de la humanidad, porque este mundo es caído, ¿no? Y Dios iba a juzgar el pecado del hombre, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque esa era la salvación del hombre, que el hombre viviera sin pecados. Esa es la realidad del Evangelio, esa es la buena noticia, ¿sí me entiendes? Ese fue el Cordero, por eso ahorita cantábamos en la alabanza, ¿no? El Cordero se inmoló. Cuando habla del Cordero es porque Israel tenía la ley y ellos sacrificaban al Cordero, entraban al lugar santísimo, en el gran tabernáculo. Y cuando imponían manos, eran los pecados de la nación y de sus familiares y del pueblo. Y cuando imponían manos, degollaban al cordero, un animal sin mancha, sin pecado, ¿sí? Y lo derramaban en el arca del pacto y en el propiciatorio, ¿sí me entienden? Y cuando lo derramaban, ahí había expiación de pecados. Ahora el cordero se inmoló y murió por los pecadores. Esa es la buena noticia, ¿no? Pues no podemos tomar a Jesús como un amuleto para la buena suerte, ¿sí? Que me vaya bien, esa es la sangre. Cubro con la sangre en mi casa, cubro con la sangre en mi trabajo, cubro con... No, tú ya eres salvo y Dios te va a salvar de la ira, ¿sí me entiendes? O sea, la ira de Dios no va a venir en los creyentes, ¿no? O sea, esa es la verdad, ¿no? Eso es lo que espera cada creyente. Fíjate, sigamos, ¿no? Entonces, fíjate, dice aquí, ellos habían tenido la salvación, esa es la salvación, ¿eh? En Éxodo 15 tú te vas a dar cuenta que ellos ya salen y ahora ya están cantando, ¿no? Están adorando a Dios, fíjate, están adorando, se llama el cántico de Mara, pero Mara eran también unas aguas amargas y ellos ya están adorando a Dios felices, ¿no? Y a veces, ¿cómo estamos? Nos va bien y adoramos, nos pasa la prueba y ¿qué decimos? Señor, ¿por qué no? Nos quejamos, o la culpa la tiene este presidente, murmuramos, ¿no? No, tu bendición proviene de Jesús, no del presidente. Si un gobernante está gobernando, déjalo ahí, ora por él. Primera de Timoteo 2 te dice, ora por todas las autoridades y por todos los que están en eminencia, para que vivas quieta y reposadamente. Eso es en lo que debe de hacer un creyente, no murmurar,
¿Sí me entiendes? No podemos murmurar de nuestras autoridades y decir, ay, este presidente es bien como todos, no, ya que lo cambien, no. El creyente, su gobierno debe de ser teocrático. Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Está gobernando Dios. Ese es nuestro gobierno. Nosotros debemos de confiar en el Señor, no en un hombre. ¿Sí me entiendes? O sea, soy muy loco, sí. Dice la Biblia que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es amor para los que aman a Dios, los que han sido salvos. Lo que ha resplandecido la luz de la verdad en sus corazones. Fíjate, ve a Éxodo 15, fíjate, Éxodo 15, 24, 26. Vamos a ir a Éxodo 15, ya entraron a Mara, hicieron su cántico, ¿sí? Y estaban bien felices y todo, pero ahora no tienen agua que beber. Tú lo puedes leer del verso 22 al 27, no tienen agua que beber, fíjate. ¿Y qué empiezan a hacer? Ahora tienen sed. ¿Y qué dicen? Fíjate. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En la prueba, ¿qué hacemos como hombres? ¿Nos quejamos? ¿Qué está haciendo aquí Dios a Israel? Lo está probando para ver si andaban en sus caminos y en sus estatutos. A veces Dios prueba tu corazón. ¿Sí me entiendes? O sea que si me está bendiciendo Dios, lo amo y lo adoro. Si me está ayudando económicamente o si me está dando los deseos de mi corazón, tiene bien a mi familia, todo lo amo. Pero si me está probando Dios ahora, ya no lo amo. ¿Sí me entienden? Así estaba Israel, ¿no? Los estaba probando. Estaba en las aguas, ¿sí me entiendes? Y esa agua era amarga. Y el árbol de la vida también representa a Jesucristo, ese árbol que endulzó las aguas, ¿sí me entienden? Entonces, esas aguas eran amargas en ese tiempo y no se podían beber. Y el pueblo se estaba quejando. ¿Y qué le dijo a Moisés? Fíjate, dice el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Quejándose otra vez el pueblo. ¿Cuántas veces nos quejamos? Y si tú vas a 1 Timoteo, capítulo 6, o sea, ¿cuántas veces nos quejamos porque a lo mejor no tenemos el celular que queremos? ¿Sí? O la casa que queremos, o el trabajo que queremos. ¿Cuántas veces nos quejamos porque no tenemos lo que nosotros queremos cuando no agradecemos? 1 Timoteo 6 te dice esto, teniendo suficiente vestido, comida y sustento, siéntete contento, porque nada has traído al mundo y nada te vas a llevar. Entonces, ¿qué tenemos ya? Israel ya tenía la salvación, tenemos a Cristo, ¿no? Y con Cristo todo lo tienes, no necesitas más, ¿sí me entiendes? Como creyente, el creyente no necesita nada, ¿no? Nada más necesita a Jesús en su corazón. Y a veces te ven y dicen, está loco, ¿por qué no se preocupa? Yo he hecho mis cargas sobre el Señor, ¿no? Y aún así me preocupo, se lo entrego, ¿sí me entiendes? Yo no puedo cargar nada, todo ya lo cargo en la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Jesús nos dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados, cansados y afligidos, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Fíjate qué te está diciendo. Y luego te vas con su apóstol Pedro, el agresivo, el matón, el asesino, y te va a decir en 1 Pedro 5, te va a decir el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor que tiene cuidado de vosotros. Y luego te vas con Pablo, también otro matón, otro asesino, y te dice en Filipenses 4, 6 al 7, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas de delante de Dios vuestras peticiones, y el Dios de paz te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera que el mundo aún no conoce. O sea, la Biblia y la palabra es verdadera. Por eso dice que es la espada en Hebreos 4:12, y dice que es viva. Cuando dice que es viva, está viva, es Jesús la palabra. Debemos de creer en la palabra, en la promesa. O sea, ¿por qué me afano? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué soy como Israel? No tengo agua, me quejo. Tengo sed, me quejo. ¿Quién es el agua viva? ¿Quién representa el agua viva? Ve a Juan 4. Si me entiendes, Jesús es el agua viva. Cuando ve a la mujer samaritana, ¿qué le dice? Si alguien tuviera sed y tomara de mi agua, yo le daría, y de él correrían ríos de agua viva. Él es el agua viva. ¿Sí me entienden? ¿En dónde estamos buscando como hombres? Quejándonos, o sea, como Israel. Ay, Moisés, el intercesor. Ay, Señor. ¿Sí me entienden? O sea, como creyente vive una vida, ¿sí me entiendes? En amor a Cristo. ¿Sí me entiendes? No necesitas más nada. Y si te afliges,
lee la palabra. Cuando tú tengas miedo, cuando tú estés afligido, lee la palabra. Cuando tú estés angustiado, lee la palabra. Cuando también estés muy contento, no te desvíes, lee la palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, el creyente debe estar expuesto a la palabra. Sí, por eso nos dice, medita en la ley de día y de noche y haz conforme en ella está escrita, y así serás prosperado en todo lo que hagas y todo lo que hagas te irá a bien. O sea, ahí está otra promesa. Fíjate, sigamos, ¿no? Para no desviarnos. Fíjate, dice, déjate de quejar, obedece a Dios, escucha su voz y medita su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, ahora vamos a Éxodo 16, del 1 al 4 otra vez, Israel. Yo creo, pobre Dios, ¿no? O sea, y pobre Moisés, ¿no? Porque ya ni es Dios. Fíjate, Éxodo 16, del 1 al 4, el maná. ¿Qué es el maná? Es culantro de semilla, pan que descendió del cielo. Ellos eran alimentados por Dios. Imagínate que de repente te aparezca aquí una bolsa de pan Bimbo y una despensa y una alacena. ¿Por qué? Porque ya está todo bien feo y la economía está bien bajo y Dios te está alimentando con todo. O sea, a ellos les estaba cayendo pan del cielo. ¿Sí me entiendes? Y se empezaban a quejar. Y ese pan que descendió del cielo también representa a Jesucristo. Jesucristo siempre está, Juan 6 te lo dice, es el pan que descendió del cielo. Ahorita lo vamos a tomar, ve del verso 1 al 4 para no hacerlo tan largo. Fíjate, dice, partió de mí toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez aquí, mira, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, contra los levitas, los sacerdotes. Ellos se dedicaban al sacerdocio, una de las tribus de Israel, ¿sí? Y se dedican al sacerdocio y empiezan a murmurar en contra de ellos y le decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Cuántos a veces de nosotros nos empezamos a quejar y dicen, ¿para qué quiero la vida? ¿Sí me entiendes? Ya, mejor vámonos. Ya. A veces te empiezas a quejar tanto que dices, no puedo más con esta situación, no puedo más. Sí puedes. Ve a Filipenses 4:13, te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Cuando te está diciendo eso es porque Pablo en ese momento estaba viviendo en escasez, ¿sí? Pero decía, estaba preso. Pablo siempre estuvo en la cárcel por predicar el evangelio. Yo me encontré un joven el día el día miércoles en el centro, bien drogado, bien tomado, y me dice, es que Jesús y quién sabe qué, y estuve en la cárcel y algunos echarán en la cárcel para que sufran gran tribulación. Me dijo, sí, pero es por predicar el evangelio, no por estar tomando, robando, drogándose. Cuando tú ves el contexto, o sea, no me tergiverses. ¿Cuántas veces torcemos la escritura? Es que aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces todo lo, y ya el materialismo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y empezamos con el materialismo. Eso no tiene nada que ver. Pablo estaba siendo perseguido y estaba yendo a predicar el evangelio, ¿sí me entiendes? Y por eso, imagínate cuando llega el momento, como en Corea del Norte, ahí no pueden predicar, o como en Chiapas, en algunas sierras, o como en Puebla, que persiguen a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Nosotros todavía como iglesia nos podemos reunir. Va a llegar un momento, es un privilegio, ¿no? O sea, que la iglesia se pueda reunir, escuchar la palabra, porque la palabra de Dios no está presa. Sí, la palabra de Dios es Jesús y es viva. ¿Sí? Fíjate, dice aquí en Éxodo 16, dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud, a toda esta multitud. Y no se te viene aquí en la mente, estábamos mejor con el PAN, con el PRI, como país. ¿Cuánta gente no piensa eso? El otro gobierno estaba mejor. Tu bendición depende de un gobierno o tu bendición depende de Cristo como hombre, ¿sí? Entonces así es el hombre, ¿no? A veces dice, estaba mejor antes, en el pasado, me iba mejor, vivía mejor, ¿sale? Fíjate, el verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué era lo que hacía Dios mandando al desierto a Israel? Probando su corazón. ¿Qué es lo que hace Dios cuando te manda a un desierto, el que sea? Si me entiendes, la situación que tú vivas, prueba tu corazón, prueba tu integridad, prueba si tú lo amas realmente, si tú caminas conforme. A veces Dios también nos prueba, como Israel.
Pero a veces no nos damos cuenta como hombres y decimos, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Pues Dios te está formando. Y no es mala la prueba. Ve a Santiago 1:2. ¿Qué te dice Santiago 1:2? Cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. ¿A poco nos gozamos en la prueba? Nadie. ¿Qué decimos? Como Israel. ¿A poco no somos parecidos a Dios? Nos quejamos. ¿Y qué decimos, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo tantos problemas en mi vida? ¿Y qué le tienes que decir a Dios? Adorarlo. Y decirle, Señor, pues, tú me redimiste, me salvaste. Por eso dicen que el mensaje de la cruz es locura. ¿Sí me entienden? Y cuando tú te halles en la prueba, recuerda que tienes un Dios grande. ¿Sí me entiendes? Un Dios que te salvó de la ira. Y confía, ¿sí? Como Israel iba a ir a la tierra prometida. Tú ya tienes la salvación, ¿sí? Si tú hoy mueres con Cristo, si tú hoy mueres con Cristo, ¿a dónde vas a ir? Donde ya no hay lamento, dolor, pruebas, aflicciones. Porque este cuerpo de la corrupción pasó a la incorrupción. Y se cumple lo que dice 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. O sea, ya no muerte. El hombre está atesorando su vida aquí, está viviendo el aquí y el ahora y el momento, como Israel estaba viviendo. Y el hombre que dice, no hay mañana, la vida es aquí, el tiempo es aquí es ahora. ¿Sí me entiendes? Vamos a deleitarnos, a comer, a beber, a disfrutar. No hay un futuro, ¿sí? El pastor de la iglesia donde yo me congregaba y estudié en el Instituto Bíblico una vez dio un testimonio así. Dice, cuando murió mi abuelo, yo llegué al Señor porque me puse a pensar, ¿qué pasará después de la muerte? Y cuántas veces a veces decimos, no, pues es que es aquí y ahora, hay que vivir y disfrutar, no hay más muerte, no hay más vida. ¿Sí? Pero si tú lees la escritura de Hebreos 9:27 te dice, y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después hay juicio. Entonces, si tú mueres con Cristo, tienes vida eterna, pero si mueres sin Cristo, vas a ser juzgado según tus obras, en el gran trono blanco según Apocalipsis 19. ¿Sí? Entonces esa es la bendición que tiene cada creyente. Fíjate, el verso 2 dice, y toda la congregación de Éxodo 16, y toda la congregación, los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Toda la congregación murmura, ¿sí me entiendes? A veces murmuramos en contra de las autoridades, de las personas, nos enojamos y murmuramos, me la hacen, me la pagan, y hablamos mal. Ese no es un creyente, ¿sí me entiendes? El creyente que tiene que hacer es amarlo, es pecador. Tú conoces la palabra, o si la empiezas a conocer, la estás conociendo. Pero eso tiene que hacer un creyente, ¿no? O sea, amarlo, o sea, refrenar su boca, decir, pues bueno, ya, o sea. Y si ya oraste, ya le predicaste como 50,000 veces y a lo mejor no ha recibido al Señor, pues que haga la obra del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer nada, ¿sí me entiendes? No está en tu fuerza. Fíjate, sigamos. Fíjate, Juan, ¿quién era el pan que estaba descendiendo del cielo? Juan 6:41, fíjate. Juan 6:41. Juan 6:41. Fíjate, ¿qué nos dice? Juan 6:41. Dice, murmuraban entonces, fíjate otra vez con su murmuración, hasta que ya vino Jesús, aquí ya vino Jesús, Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el verso 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí y tiene vida eterna, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres y padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come, del que él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Jesús es el pan de vida. Era lo que descendió del cielo para Israel. Y es el pan de vida para nosotros como hombres. O sea, por eso en las iglesias conmemoran en la Santa Cena, ¿sí? El pan y el vino, que es la sangre. Y hacen esa conmemoración
¿sale? Entonces Él es el pan de vida que descendió, o sea, tú siéntete tranquilo como cristiano. Éxodo 17, fíjate, vamos otra vez, Éxodo 17, el verso 1, 4 y 7, solamente vamos a tomar Éxodo 17, fíjate, Éxodo 17, verso 1 y 4, fíjate, otra vez, agua de la roca, ahora piden agua, otra vez los judíos. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Fíjate el verso 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Joreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberé el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, ellos se preguntaban si Dios estaba con ellos y lo tentaban. Sí, ya habían visto su mano, su poder. Y a poco a veces no eres incrédulo y dices, no me habrá abandonado, ya no escucha mi oración, ya no contesta lo que yo quiero, porque así a veces son. Pero a veces tienes que ser paciente. 40 años en el desierto estuvo Israel. ¿Por qué tú no eres paciente? Es un fruto. Gálatas 5, Pablo te lo dice. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre. ¿Sí? Ese es un fruto del Espíritu, no una obra de la carne. ¿Sí? Cuando tú te quejas y murmuras, es una obra de la carne, la tienes que desechar. Como creyente tienes que renunciar a eso, tienes que arrepentirte. No es un espíritu, ¿sí me entiendes? Porque luego hay iglesias que dicen, reprendo espíritu de queja, en el nombre de Jesús se va. No, es tu carne y te tienes que arrepentir. ¿Sí? Es una obra de la carne. Infructuosas son las obras de la carne, que dice Gálatas 5, repréndela. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer como hombre? ¿Sí? Arrepentimiento, doblar rodillas, Señor, perdóname, me he quejado, Señor, perdóname. Si tú lees Job, a ti no te ha pasado nada, ¿sí? Si tú lees Job, tú estás vivo. Ese pobre quedó consagrado. Y pobre, muchos critican a Job, pero pobre de su mujer, porque ella quedó sin hijos y sin esposo y sin nada. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí te das cuenta que Job, ¿sí me entiendes? No le fue tan mal, le fue muy mal a la esposa. Y muchos critican a la esposa, esa mujer, ¿por qué lo dejó? Imagínate, ¿sí me entiendes? Perder todo y a veces nos quejamos. Israel iba a ir a la tierra prometida, ¿no? O sea, la esposa de Job sí perdió todo y después Dios se lo restituyó. Pero vemos que Dios ahí es soberano, tú lo puedes leer después. ¿Por qué? Porque pues, Dios es el gobierno, ¿no? No le podemos pedir nada, ¿sí me entiendes? O sea, Pablo, ¿no? Dejó todo, dejó su vida, dejó su familia, dejó todo. Muchos piensan que Pablo era casado porque pertenecía al Sanedrín y para ser miembro del Sanedrín tenían que ser casados. ¿Sí me entiendes? Y dejó todo por servir a Cristo. A veces nosotros, ¿cómo somos con Israel, no? ¿Qué decimos? No, Señor, déjame, sigo en Egipto, está más bueno, está más padre Egipto que tu palabra, que buscarte. Y queremos regresar, ¿no? Otra vez. Como el ciervo a la cena o como el puerco, como el perro al vómito, como el ciervo a la cena, nos dice Pedro, ¿no? ¿Sí? O sea, queremos volvernos a revolcar tantito, como que todavía no me bastas. Sí, ya tienes la salvación, no te dejes engañar, primero por tu carne y después por el enemigo, porque ese siempre está como león rugiente, a ver a quién devora. Fíjate, para terminar, entonces, Masá y Meriba, ¿no? Fíjate, siempre que Dios probaba a Israel era para que anduviera en sus caminos. Detente a regresar si andas en los caminos de Dios, ¿no? O sea, esa es una parte que yo puse, ¿no? Detente a regresar. Fíjate, Éxodo 32, 23,
Aquí ya Dios les dio las tablas, otra vez es Éxodo. Fíjate, 32:23. Fíjate, Éxodo 32:23 dice: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjate, aquí ya estaban murmurando con Aarón, porque Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley para darle la ley a Israel en el Sinaí. ¿Sí? ¿Y qué estaba haciendo también? No vemos, no viene este cuate, ya vente. O sea, sí somos de desesperados, ya Señor, ya, yo creo que me regreso al mismo. ¿Para qué estudio tanto la Biblia? ¿Para qué oro tanto? ¿Para qué voy y me congrego? ¿Para qué hago las cosas de Dios? ¿No? ¿Para qué tanta palabra? ¿Sí? ¿Para qué tanta oración? Tienes que estar expuesto a la palabra a todos los hombres. Jesús es la palabra. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, un pastor no te va a salvar tu vida, ¿sí me entiendes? Tú tienes una responsabilidad entre tú y Dios, esa es la comunión, ¿sí me entiendes? Tú tienes que estudiar, que escudriñar, que saber quién es Jesús, y también la palabra te va a dar la paz. El salmista decía así, en el Salmo 119:11, he guardado tus dichos para no pecar en contra tuya. ¿Cuáles son los dichos? ¿Qué estaba haciendo Dios con Israel probándolos en el desierto? Si andaban en sus caminos, en sus estatutos. ¿Cuáles son los dichos de Dios? La palabra. ¿Qué tenemos que hacer todos los hombres? Ir a la palabra. Esa es la responsabilidad de todos. ¿Para qué? Para que no estemos como Israel, quejándonos, murmurándonos, que nos gane la carne, murmurando de los demás, comportándonos como no creyentes. Fíjate, vamos a ahora, fíjate, Dios quería llevar a una tierra que fluía leche y miel. Ellos pasaron en el desierto durante 40 años. Tú puedes ir al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 14, hay una rebelión. El mismo pueblo, unos levitas, Coré, se les rebela y se los traga a la tierra. ¿Sí? Porque también se rebelaron en contra de Moisés, murmurando. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios o nos rebelamos en contra de las autoridades, ¿qué pasa? Estamos murmurando. ¿Sí me entiendes? Estamos contendiendo. Fíjate, dice Gálatas 5:13, eso ya lo leímos. Gálatas 5:13, son obras de la carne y frutos del Espíritu. Fíjate, ¿cómo puedo quitar la queja y la murmuración? Con la gratitud, ¿sí? ¿Cómo yo me quito la queja y la murmuración? Con la gratitud y también arrepintiéndome. Eso es lo que tengo que hacer. Primero arrepentirme y después agradece. Primera de Tesalonicenses 5:18. Fíjate, para terminar, Primera de Tesalonicenses 5:18. Fíjate, nos dice esto. Nos dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahora ve a Lucas 10:21-24. Ve lo que hacía el Señor en Lucas 10:21-24. Lucas 10:21-24. Fíjate, dice así. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere lo revela. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjate, Jesús se regocijó en su pan, ¿sí? Dio gracias también. Cuando levantó el pan, también dio gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Regocijarnos en Cristo. Pablo te lo dice, ¿no? Regocijaos en el Señor. Eso se quita la queja, la murmuración. O sea, ¿a dónde vas? A la cruz. ¿A dónde caminas? A Cristo. ¿A quién buscas? A Cristo. Él puede solucionar tu vida. Si me entiendes, solamente Él. O te puede quitar la queja, la murmuración, la contienda también, porque a veces somos contenciosos como hombre. Fíjate, dice aquí, bueno, esto ya lo vimos, cuando te halles en diversas pruebas. Fíjate, para cerrar, ¿no?, la prédica, fíjate, dice, analiza por qué estás en la prueba o pregúntale a Dios si tú te metiste también. O sea, hay que preguntarle a Dios si nosotros nos metimos o si Él está probando. No, Señor, muéstrame el por qué o el para qué.
¿sí? Como Israel estaba siendo probado para ver si andaba en sus caminos. Fíjate, y necesitas arrepentimiento. Isaías 18:19 te dice así: si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Y si fueran como la grana, yo los haré como el lino. Dice: venid luego y póngase a cuenta, ¿sale? Y ahora, fortalécete en el Señor. En la prueba, Dios examina también nuestros corazones. Pues hasta aquí acabamos. Vamos a orar, ¿va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que pues tú, Señor, con esta palabra, Señor, nos vayamos, meditemos, Señor. Y pues también meditemos en tu palabra de día y de noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no solamente sea un tiempo, Señor, y que pues tú nos ayudes, Señor, para con todo, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Pues ya, acabamos.